Muy buenas noches, amados hermanos. Es un privilegio compartir con ustedes este estudio bíblico de la serie del Evangelio de San Marcos. Avanzamos ya al capítulo 2 y estaremos estudiando los versículos del 1 al 12, enseñanza de nuestro glorioso Señor Jesucristo cuando Él sanó a un paralítico. Que pronto, ¿verdad? Estamos avanzando también en el mes de julio, este 8 de julio del año 2021. Así que todos bienvenidos y con nuestra Biblia en la mano estaremos meditando de este tema del Evangelio de San Marcos. Así que esta misma cita también tenemos la oportunidad de estudiarla tanto en Marcos como en San Mateo capítulo 9 versículos del 1 al 8 y también el Evangelio de San Lucas capítulo 5 versículos 17 al 26 encontramos también esta maravillosa enseñanza para nuestra vida. Así que este tema se trata aún mejor del el perdón y también de sanidad. En realidad es el perdón y sanidad de una persona con discapacidad física, un paralítico o una persona paralizada que puede tener esta discapacidad por diversos motivos, como lo vemos también aquí en nuestro país y en todas partes del mundo. Para comprender aún mejor estos 12 versículos, los he dividido en versículos pares. Estaremos viendo versículo 1 y 2, versículo 3 y 4, versículo 5, versículos 6 y 7 y por último tendremos los versículos del 8 al 12. Tenemos en esta noche, en esta oportunidad. Bien, hermanos, los primeros dos versículos, el Señor Jesús les predicaba la palabra. Vemos aquí que en el lugar donde él se encontraba es en Capernaum y se juntaron muchos que no habían sido invitados probablemente porque la casa se llenó y se saturó de gente deseosa de escuchar la palabra, las enseñanzas del Señor. Así que el relato nos dice que fue en este lugar, en Capernaum, en una casa que estaba llena, el Señor Jesús enseñando, y entre este grupo también hubo un grupo de religiosos sentados, fariseos y doctores de la ley que habían venido de Galilea y de Judea y Jerusalén. ¿Por qué estaban estos ahí? Es la pregunta. Bueno, estos fueron atraídos por la fama del Señor y por sus enseñanzas, porque aquí en Marcos como en Lucas dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Así que todos estos querían escuchar en primera fila al Señor Jesucristo. Imagínense ustedes esta casa llena de personas deseosas de estar cerca del Señor Jesucristo. En los siguientes dos versículos del 3 y 4 tenemos aquí que Marcos nos narra que cuatro hombres trajeron a un paralítico sobre un lecho. Bueno, ellos tenían un plan. El plan era acercarse lo más posible a Jesús, pero ellos no podían hacerlo a causa de la multitud. Y estos hombres tuvieron algo sumamente genial, creativo, esforzado. Bueno, subieron al techo de la casa y, según los historiadores, las casas de esta época para acceder al techo tenían un ascenso o una escalera al costado, probablemente. Y los hombres al estar en el techo hicieron una abertura y los hombres bajaron al paralítico delante del Señor. Esto vemos en los siguientes versículos 3 y 4 que estamos viendo. Y destaca aquí en primer lugar la amistad de cuatro amigos que procuran llevar a su amigo
con discapacidad, llevarlo al Señor Jesucristo. Este hombre que sufría mucho parálisis con pérdida extrema de su capacidad motora, lo diría un especialista en fisioterapia. Estas personas sufren mucho, sufren a la ausencia de la movilidad, de la independencia. Muchos de estos pacientes que nosotros hemos visto y hemos apoyado también necesitan que se les haga prácticamente todo, desde bañarlos, cambiarlos, alimentarlos, sentarlos, llevarlos, traerlos. Bueno, ellos dependen en un 100% muchas veces de la familia o de otras personas. Pero aquí destaca la amistad de estos cuatro amigos que tienen serios desafíos. Ellos encuentran obstáculos físicos para llevarlo a los pies del Señor Jesucristo. Y bueno, en el avance de la legislación de cada país, vemos actualmente lo moderno que ya se exige por parte de las autoridades que se hagan accesos para estas personas. Ahora contamos con sillas de ruedas, ahora contamos con carritos eléctricos y sillas de ruedas eléctricas. Yo conocí a un amado hermano que trabajaba en el Instituto Nacional de Electricidad y él tuvo un accidente, cayó electrocutado de un poste de energía eléctrica y quedó seriamente dañado de la columna y quedó paralizado para el resto de su vida. Fue mi hermano Juanito allá en Cuilapa, Santa Rosa. Pero este hermano aprendió a usar la silla eléctrica y él con suma facilidad aprendió a moverse en el pueblo, recargaba la batería de su silla y también así asistió el resto de su vida a la iglesia. Incluso fue uno de los ancianos de esta iglesia local, que siempre hizo su servicio al Señor no con quejas, sino con gozo, porque eh, esta discapacidad a él no le impidió servir al Señor de todo corazón, hasta que finalmente la enfermedad cumplió su meta de llevarlo a la vida eterna. Pero aquí también destaca la confianza que tenían estos cinco, incluyendo al paralítico. No vamos a pensar que los amigos llevaron a este individuo a la fuerza, porque hay personas con esta discapacidad que se comunican muy bien para solicitar también algunas cosas. Así que los cinco tenían confianza en el Señor Jesucristo y leemos que Jesús ve para arriba y ve a estos cuatro hombres y ve para abajo y ve al paralítico ahí cerca de él. No cabe duda que los que estaban más cerca del Señor Jesús se movieron y hicieron ahí el espacio para que esta camilla o este lecho, como dice la palabra, llegara hasta ahí. Y entonces el Señor Jesús, muy sorprendido, en el versículo 5 Jesús vio la fe de ellos. Vean qué interesante, Jesús vio la fe de ellos, pero esta fe acompañada de esfuerzo, esta fe acompañada de determinación. Fue así como el Señor le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí nos sorprende Marcos porque nosotros estamos todos atentos en esta escena, viendo qué es lo que el Señor Jesús va a hacer por este individuo. Y todos esperamos que le diga: levántate y sé sano y vete. Pero no, la respuesta del Señor es: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí el Señor Jesucristo dio prioridad a la causa más grave o espiritual del hombre. Jesús da importancia a la fe, amados hermanos. Jesús puede obrar por la fe de los amigos. Jesús le dice a hombre: tus pecados te son perdonados. Pero también cuando nosotros
estamos en el ejercicio de nuestra fe, en el servicio al Señor por el prójimo, además de obstáculos físicos. También vemos aquí en el versículo 6 y 7 que los escribas presentes se ofendieron por la declaración pública que el Señor Jesús dijo. Ellos se ofendieron. Eh, Jesús conoce los pensamientos y conoce lo que hay en el corazón de ellos, porque dice aquí que los escribas, los fariseos comenzaron a cavilar. En el caso de Marcos habla de los escribas, pero en Lucas también vemos que habían escribas y fariseos que empiezan allí a maquinar en su propio corazón. ¿Y por qué esta reacción de estos religiosos contra la obra y las palabras del Señor Jesucristo? Bueno, estos eran conocedores de la ley de Moisés, conocedores de la Torá, del Antiguo Testamento, y ellos sabían que una expresión pública como esta, donde solo Dios puede perdonar pecados, la referencia de Daniel capítulo 9, verso 9, y también lo vieron como una blasfemia. Esta referencia es de Levítico capítulo 24 versículos 15 y 16, pero aquí el Señor Jesucristo está manifestando doble prioridad. Una es darse a conocer Él como Dios, hombre, como el Hijo del hombre, como el Hijo de Dios que es 100% Dios y 100% hombre. La segunda prioridad es también ver lo más importante del ser humano, que no es solamente lo físico, ver lo más importante del ser humano, que es su alma, donde cada uno de nosotros pasaremos la eternidad, donde estaremos cuando nosotros en esta tierra demos el último respiro, el último suspiro y dejemos de existir físicamente, pero para el Señor Jesucristo es prioridad dónde estará el alma en la eternidad. Vean este versículo 6 y 7, esta ofensa que sintieron estos fariseos, pero la última sección que deseo compartir con ustedes es la del 8 al 12, donde el Señor Jesús percibió en su espíritu los pensamientos de los escribas. Y sabiendo el Señor, vean qué capacidad la del Hijo de Dios, la del Señor Jesucristo, de conocer qué es lo que el ser humano está pensando, no solo diciendo. Porque imagínense a estos religiosos seguramente sentados en primera fila, lo más cerca del Señor, pero también con aquella multitud. Y el Señor Jesucristo no necesitó de terceros para que rápido le pasaran el informe de lo que estos hombres estaban diciendo y más allá de lo que estaban pensando. Así es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es un Dios omnisciente, alguien que todo lo sabe. Así que Jesús usó aquí un recurso retórico, este recurso del Señor como maestro de maestros, haciéndoles las preguntas. Él les dice: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? En el versículo 9 les dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, aún para nosotros, siempre queremos ver los resultados antes que otra cosa, y uno puede pensar erróneamente que responderle al Señor que lo más fácil es decirle, levanta, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados. Pero aquí vemos que el Señor Jesucristo se automanifiesta a los presentes
como hijo de hombre. Los presentes o esta multitud que está en este hogar o en esta casa, los presentes deben de saber que Él perdona, que Él salva y por último que Él sana. En el verso 10 dice el Señor, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. En el 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El versículo 12 dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y de manera que todos glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Vean, Jesús conoce los pensamientos, Jesús conoce lo que hay en el corazón, no solo de los escribas y de los fariseos y los doctores en la ley aquí presentes, no, de todos los presentes. El Salmo 139 dice que solo Dios es omnipresente y omnisciente y que todos tenemos que ser agradecidos. El Señor Jesucristo ve que la salvación del alma es más importante que la sanidad. Así transforma a Jesús íntegramente o integralmente a esta persona. La transforma tanto físicamente como espiritualmente. Le dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Qué experiencia esta que nos está narrando Marcos, tan maravillosa, qué obra la del Señor Jesucristo, tan completa. Y el Señor aquí obviamente hizo un milagro, pero no un milagro de alguna enfermedad superficial, sino que de algo sumamente complejo, porque tanto estos amigos como la comunidad sabían y conocían que este paralítico probablemente había nacido así, o este paralítico tenía ya toda su vida con esta condición, una discapacidad que tenía que ser corregida, como el gran cirujano de cirujanos, el médico de médicos, el Señor Jesucristo, para transformar internamente los órganos, los músculos, los huesos, todo esto atrofiado del paralítico, y lo hizo inmediatamente. Así que todos incluso reaccionaron a esta sorpresa. Si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de ver este milagro del Señor Jesucristo, nosotros también nos hubiéramos quedado asombrados, porque vean, en nuestra vida todos conocemos a más de algún paralítico, a más de alguna persona con discapacidad permanente, no temporal, sino que algo que ya es para toda la vida. Muchos seres humanos que nacen solo para sufrir y para estar confinados por muchos años a una silla de ruedas hasta el final de su tiempo, y que difícilmente puedan disfrutar de la movilidad y de la libertad que cada uno de nosotros tenemos. Pero toda obra recibida del Señor Jesús en favor de una persona, esto es para glorificar al Señor. Yo creo, hermanos, que cuando oramos por alguno de nuestros amigos, hermanos enfermos, alguien que está sufriendo muchísimo y alguien que tiene esta necesidad, que solo el Señor Jesucristo es el único que puede transformar integralmente esta vida, bueno, finalmente cuando tenemos el resultado en nuestras manos, creo que lo que corresponde es ser muy agradecidos y glorificar a Dios en primer lugar con gratitud en nuestro corazón, y dar testimonio también a otros de la persona y de las obras que el Señor Jesucristo ha hecho. Así que, concluyendo, amados hermanos, esto es fe,
pero esta fe siempre va acompañada de acciones. La amistad de otras personas es sumamente importante, pero más aún la amistad con fe en el Señor de otras personas que también completan la obra milagrosa en otra vida. Y vemos aquí que para hacer esto también encontramos muchos desafíos, pero sobre todo hay que descansar y poner la fe y la confianza en el Señor Jesucristo, porque Él es Dios que todo lo puede, todo lo sabe, y aún lo más íntimo interno del corazón del ser humano, Él también lo sabe. Tenemos maravillosos ejemplos de fe en acción en la palabra del Señor. Por ejemplo, recordemos 4 de ellos: la fe del centurión. Por ejemplo, este centurión que el Señor Jesús oyó de él se maravilló, volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como la fe del centurión. Tenemos otro ejemplo de fe como la mujer que padeció muchos años de flujo de sangre, y el Señor Jesucristo con su poder la sanó y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, vete en paz. Tenemos otro caso de los 10 leprosos. ¿Se recuerda usted? Solo uno eh, es agradecido. Le dice el Señor: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pero solo uno regresa agradecido con el Señor Jesucristo. 10 reciben este maravilloso milagro y solo uno sabe reconocer lo que el Señor hizo en la vida de los 10. Tenemos otro caso como por ejemplo el ciego de Jericó que recibió la vista. Esta es otra persona con una discapacidad visual de la vista. El Señor Jesús hizo esta obra y le dice: Jesús, recíbela, tu fe te ha salvado. Va acompañada también la fe, la salvación y la obra integral que el Señor Jesús hace en la vida de cada persona. Hay esperanza también para nuestros amigos con discapacidad física. Tal vez pueden carecer de algún miembro de su cuerpo, de lo que sea, o de casos más extremos, pero estamos seguros, convencidos que el Señor Jesucristo es suficiente para llenar ese vacío en el corazón y hacer a las personas con discapacidades físicas también hacerlas felices, llenas, como hay muchos testimonios que son de ejemplo, que nos sirven a nosotros de testimonio y de ejemplo, de motivación, porque estas personas salen adelante y conquistan grandes cosas aún con las grandes limitaciones que ellos pueden tener. Esta noche yo les pregunto: ¿quién es Jesús para usted? ¿Qué ha hecho el Señor Jesús integralmente en su vida? Bueno, lo más grande es nuestra salvación. Esto es lo más grande, porque esto está relacionado a la vida eterna y no a un plazo corto temporal aquí en esta tierra. El Señor Jesucristo, Él es sanador, Él es el salvador del mundo, Él es el buen pastor, Él es el camino, la verdad y la vida, es el pan de vida, Él es la vid verdadera, Él es la luz del mundo, Él es la puerta, el Señor. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el Hijo de Dios. Un saludo para todos y espero que hayan disfrutado de estos 12 versículos, sobre todo de esta gran enseñanza para nuestra vida, y que usted también glorifique al Señor en su corazón por todo lo que Él ha hecho en usted. Un saludo cordial. Un abrazo de parte nuestra, de parte de nuestra familia. Oramos también por nuestros hermanos que están sufriendo esta enfermedad de esta pandemia. Ya están en la lista en oración más jóvenes que están padeciendo ya estos síntomas leves, gracias al Señor, pero también conocemos amigos, compañeros de trabajo, estamos recibiendo noticias, incluso
la copia de la prueba PCR donde algunos de ellos salen positivos. No se asusten, calma, confiemos en el Señor. Él sabe cuándo nos va a retirar de esta tierra y nos llevará a vida eterna, o Él sabe cuándo Él venga y también nos lleve a todos sin ver la muerte. Cualquier de estas opciones estamos listos, estamos preparados porque amamos la venida de nuestro Señor. Un abrazo, feliz noche, hasta pronto, amados hermanos. Adiós.